Chad Amelia era un hijo cariñoso, un hermano ejemplar y un orgulloso estadounidense de primera generación con raíces irlandesas. Desde pequeño, todos notaban en él una chispa especial. Brillaba en la escuela, destacaba como deportista y dedicaba horas interminables a estudiar para aprobar el exigente examen de contabilidad CPA. Para quienes lo conocían, Chad era la imagen del éxito, un joven del que cualquier padre se sentiría orgulloso, alguien que parecía tener el mundo a sus pies. Pero lo que parecía un futuro brillante se transformó en una tragedia inimaginable. La vida de Chad terminó de manera brutal, cuando fue encontrado asesinado, apuñalado más de 100 veces. ¿Cómo pudo un joven lleno de promesas caer víctima de un horror tan desgarrador? Chad nació el 27 de septiembre de 1991 en Santa Clarita, California, y desde pequeño enfrentó la separación de sus padres, Sean y Michelle, quienes, a pesar del divorcio, nunca dejaron de brindarle amor y estabilidad. Todos quienes lo conocían recuerdan su calidez, su sonrisa constante y una energía que iluminaba cualquier habitación. Chad era inteligente, responsable y profundamente leal. Para sus amigos, era el hermano mayor en quien podían confiar ciegamente, siempre dispuesto a ayudar, a aconsejar, sin esperar nada a cambio. Su pasión por el fútbol americano lo acompañó durante toda su adolescencia y continuó en la universidad. En Chico State University logró equilibrar su amor por el deporte con sus estudios de contabilidad, obteniendo su título universitario. Tras graduarse, se instaló en Thousand Oaks con su perra, Athena, y compartía un piso con Vinnie Olivera, mientras trabajaba en una firma contable, enfocándose en lograr su certificación CPA. Su vida parecía estructurada, prometedora y feliz, hasta que un detalle menor cambiaría todo. Comenzó a usar cannabis para relajarse y poder dormir tras jornadas agotadoras. Lo que parecía un simple hábito desencadenó un encuentro que cambiaría su destino para siempre. Ese encuentro fue con Bryn, una mujer excepcional nacida en Chicago, cuya vida había estado marcada desde la infancia por dificultades médicas. Sufrió problemas de audición que requirieron múltiples cirugías y medicamentos, aislándola del mundo y haciéndola sentir diferente. Sin embargo, con el tiempo transformó esa dificultad en fuerza, estudiando audiología hasta obtener un doctorado y destacando como profesional en UCLA Health. Bryn se mudó a Thousand Oaks en 2018 y la vida los cruzó en un parque local. Chad la abordó con esa confianza que lo caracterizaba, y aunque Bryn inicialmente se mostró cautelosa, pronto surgió una conexión inesperada. Comenzaron a compartir salidas, charlas, momentos simples, incluso disfrutando de sus perros juntos mientras el sol se ocultaba. Lo que inició como encuentros casuales, pronto se convirtió en una relación significativa. La química entre ellos era evidente. Chad tenía un sarcasmo agudo y una calidez que parecía envolverla, mientras Bryn aportaba inteligencia, encanto y determinación. Pero la noche del 27 de mayo de 2018, todo cambió. Bryn llegó al apartamento de Chad con su perra Arya. Compartieron bebidas, risas y charlas con Vinnie, su compañero de piso. Más tarde, Chad sacó su pipa de agua y la llenó con cannabis. Bryn, que nunca había tenido experiencias positivas con la marihuana, fue presionada para probarla nuevamente. Lo que siguió fue un horror que parecía salido de una película. En las primeras horas de la madrugada, la policía recibió un llamado desesperado. Algo terrible estaba ocurriendo dentro del apartamento. Cuando los oficiales llegaron, encontraron una escena caótica y aterradora. Bryn había atacado brutalmente a Chad con utensilios de cocina, repitiendo los golpes sin medida, y luego se había vuelto contra sí misma y su perro, Arya, que milagrosamente sobrevivió. Chad, sin embargo, no tuvo la misma suerte. Había recibido 108 puñaladas. Bryn fue hospitalizada de urgencia, con graves heridas, y sobrevivió milagrosamente.
Al recuperar la conciencia, explicó que no recordaba completamente lo sucedido y que había sido presionada para fumar nuevamente por Chad. La investigación reveló un dato crucial. Brin no tenía antecedentes de comportamiento violento ni problemas mentales previos. Su defensa argumentó que el ataque fue producto de un episodio psicótico inducido por cannabis, reforzado por la presión ejercida por Chad y la falta de experiencia con la droga. Incluso su compañero de piso, Vinny, había consumido la misma sustancia y experimentó alucinaciones, lo que respaldó la versión de intoxicación involuntaria. Durante años, la justicia se movió con una lentitud que parecía cruel, casi absurda. Cada audiencia se aplazaba, cada notificación llegaba tarde, y la pandemia de COVID-19 prolongó un proceso que ya se sentía interminable, convirtiendo el dolor de la familia de Chad en una espera interminable. Cada día transcurrido sin resolución se sentía como un recordatorio de lo injusta que puede ser la vida. Los familiares de Chad vivieron atrapados en un limbo de incertidumbre, preguntándose constantemente cómo alguien tan joven, brillante y lleno de sueños podía ser arrebatado de manera tan brutal. Cada noche era un recordatorio de la pérdida. Cada objeto familiar en su casa parecía hablar de lo que ya no volvería. La ansiedad, la impotencia y la tristeza se entrelazaban, dejando cicatrices invisibles en cada miembro de la familia. Finalmente, tras años de espera, Brin fue llevada a juicio. El veredicto sorprendió a todos. Fue condenada por homicidio involuntario, no por asesinato, y recibió libertad condicional junto con 100 horas de servicio comunitario, enfocadas en educar sobre los riesgos del cannabis y sus efectos psicóticos en circunstancias extremas. Para muchos de los allegados de Chad, aquella decisión fue casi tan dolorosa como la propia muerte. Un recordatorio cruel de que la justicia no siempre coincide con la magnitud del sufrimiento que la tragedia genera. Durante meses debatieron la sentencia, cuestionaron si realmente reflejaba la gravedad del acto, si la vida de Chad había sido valorada como merecía, y si algún mecanismo legal podría compensar, aunque sea mínimamente, lo que ya no tenía vuelta atrás. La tragedia dejó heridas profundas. La familia de Chad quedó con un vacío imposible de llenar, un dolor constante que no se calma con el paso del tiempo ni con palabras de consuelo. Sus amigos y conocidos enfrentaron la cruel realidad de que alguien a quien amaban y admiraban había desaparecido de manera abrupta e incomprensible. Brin, por su parte, cargó con un peso que ninguna condena podría aliviar. El recuerdo de un episodio psicótico que transformó un momento ordinario en una catástrofe irreversible. Cada fragmento de la noche fatídica, desde las interacciones hasta los minutos que parecían triviales, se convirtió en una pieza de un rompecabezas de horror que nadie podría reconstruir por completo. El caso también desató un debate social y moral más amplio sobre el consumo de cannabis, sobre la responsabilidad de quienes toman decisiones bajo su influencia y sobre cómo incluso sustancias legales pueden convertirse en detonantes de eventos extremos cuando se combinan con presiones psicológicas, vulnerabilidades emocionales o circunstancias imprevistas. Expertos comenzaron a cuestionar la percepción común sobre la marihuana, alertando que, aunque socialmente aceptada, en casos específicos puede producir consecuencias devastadoras y totalmente imprevisibles. Cada detalle del caso, cada mensaje intercambiado, cada decisión tomada en segundos críticos fue analizado con lupa, buscando entender cómo algo aparentemente trivial se convirtió en un episodio mortal. Pero lo más impactante, lo que realmente mantiene a cualquiera pegado hasta el final, va más allá de la sentencia o de la cobertura mediática. Porque incluso tras años de juicios y deliberaciones, la pregunta que deja helado a cualquiera sigue flotando en el aire. ¿Qué hubiera pasado si alguien hubiera intervenido a tiempo? Si un instante, un gesto, una palabra,
hubiera cambiado el curso de aquella noche? Esa duda se instala como una sombra que no se desvanece, recordando que la vida puede desmoronarse en segundos, y que lo cotidiano puede esconder un peligro silencioso, esperando surgir de manera inesperada. Lo más aterrador es que la historia no termina en el tribunal ni en los artículos de prensa. Cada vez que alguien recuerda los eventos, los recuerdos cobran vida, como si el horror se repitiera en tiempo real. La muerte de Chad y el episodio de Brin se transformaron en un recordatorio cruel de que la línea entre normalidad y tragedia es más delgada de lo que cualquiera podría imaginar. Y aquí está lo que realmente deja sin aliento: la sensación de que la vida de cualquier persona, en cualquier momento, puede cambiar de manera irreversible, sin previo aviso y sin razón aparente. La pregunta que queda en el aire, mientras uno reflexiona sobre todo lo ocurrido, es simple pero devastadora. ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras allí esa noche, frente a lo imposible de prevenir, frente al horror en su forma más pura? Porque incluso después de la sentencia, después de los debates y de los discursos judiciales, lo que persiste es el eco del miedo, la impotencia y la conciencia de que la vida es frágil, efímera y extraordinariamente impredecible. Y es ese eco el que nos mantiene despiertos, el que nos recuerda que detrás de lo cotidiano, detrás de lo familiar, siempre puede esconderse lo inimaginable. Y mientras la sala del tribunal quedó vacía y los periodistas apagaron sus cámaras, la historia de Chad y Brin siguió viva, flotando en la mente de todos los que la conocieron. Sus nombres ya no eran solo titulares, sino un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida. Cada minuto que pasa, cada decisión aparentemente insignificante, puede contener consecuencias que nadie imagina. Sus amigos recuerdan los momentos felices, las risas compartidas, los planes que jamás se cumplirían, y sienten un vacío imposible de llenar. La tragedia no termina en los juicios ni en los documentos legales. Sigue latiendo en los recuerdos, en las calles que alguna vez recorrieron, en los parques donde caminaban con sus perros, en los lugares donde la rutina se tornó mortal. Es un recordatorio inquietante de que la seguridad que creemos tener es a menudo solo una ilusión. Nos hace preguntarnos si estamos realmente atentos a nuestro entorno, si comprendemos los riesgos que nos rodean y si valoramos de verdad cada instante que tenemos. Porque al final, la historia de Chad no es solo una tragedia individual, es un espejo de lo imprevisible de la vida y de cómo el mundo puede cambiar en un instante. Y mientras nos vamos, pensando en lo que ocurrió, una cosa queda clara. Aunque el tiempo pase y la justicia dicte sentencias, el recuerdo de lo que sucedió seguirá presente, recordándonos que detrás de lo cotidiano siempre puede esconderse algo inimaginable y que debemos vivir siempre conscientes, siempre atentos, porque la vida puede cambiar para siempre en un abrir y cerrar de ojos. ¿Te imaginas terminar un largo día de trabajo, apagar las luces del gimnasio y escuchar que alguien te llama por tu nombre desde el fondo del pasillo? ¿Te imaginas girarte y ver a una persona que conoces, a alguien con quien reíste, con quien compartiste días normales, pero que esa noche te mira de una forma diferente? Ahora imagina que estás sola o solo. Son casi las 11 de la noche. Afuera, la ciudad duerme. Dentro, solo se escuchan tus pasos resonando contra el suelo del vestuario. Y sin saberlo, estás a punto de vivir los últimos segundos de tu vida. Este video revela un caso que parece extraído de una película de horror, pero no lo es. Es escalofriantemente real. Cerca de la medianoche, en el distrito financiero de Sydney, uno de los colegios más destacados de la ciudad, vio cómo sus corredores oscuros en el centro deportivo se llenaban de policías que respondían a una llamada de emergencia inquietante.
Aproximadamente una hora antes, un hombre había marcado al 000 desde una cabina pública. No dio su nombre. Solo dijo una ubicación y dejó esta advertencia. Alguien debía encontrarlo antes de que los niños lo hicieran. Cuando los agentes alcanzaron los vestuarios femeninos, hallaron una puerta cerrada. La forzaron. Lo que descubrieron adentro superó cualquier expectativa. No fue evidente de inmediato quién estaba detrás de aquello. No era su familia, no eran sus amigos, tampoco era uno de sus alumnos. El agresor no era un desconocido, era alguien que ella conocía, en quien confiaba y con quien había estado compartiendo momentos durante semanas, sin sospechar que tramaba algo macabro. La escuela no dio detalles de inmediato. A las 4:30 de la mañana, los padres recibieron un mensaje. Ha ocurrido algo grave. 2 horas más tarde, otro aseguraba que ningún niño había resultado herido, pero eso apenas tocaba la superficie de lo ocurrido. Una investigación policial masiva se centró en St. Andrew's Cathedral School, un colegio privado con 140 años de historia, ubicado en el corazón de Sídney. El gimnasio y los baños fueron sellados, mientras policías custodiaban las entradas y los estudiantes, algunos con sus padres, otros solos, seguían entrando sin saber lo que sucedía detrás. Detrás de escena, los investigadores examinaban meticulosamente las grabaciones de seguridad, reconstruyendo una línea de tiempo con movimientos, mensajes y aquella misteriosa llamada nocturna. Fue en ese proceso que descubrieron algo inquietante. Una joven empleada del colegio había desaparecido mientras estaba de servicio. Pronto entendieron que jamás había abandonado el edificio. Alrededor de las 7 de la noche, las cámaras mostraban a la joven caminando hacia el baño del gimnasio con una expresión tranquila y natural. Minutos después, un hombre la siguió. Él salió solo y desapareció en la noche. La joven era Lily James, entrenadora amada por estudiantes y colegas por igual, energética, cercana, llena de vida. Estudiaba dirección de negocios deportivos en la Universidad de Tecnología de Sídney y daba clases de natación y waterpolo en el colegio. También colaboraba con actividades extracurriculares durante las tardes. A sus 21 años, Lily poseía una seguridad admirable, competitiva, atlética y con una pasión innegable por el trabajo en equipo. También tenía un gran sentido del humor. Sus amigos la describían como encantadora, sociable, divertida. Los chicos que entrenaba la adoraban. Sus compañeros la respetaban. A su familia era el centro de su mundo. Su infancia transcurrió en un barrio costero al sur de Sídney, cerca de sus padres, Jaime y Peter, y su hermano menor. En la secundaria combinó danza y natación. Vivió una adolescencia plena, con metas claras y sueños nacientes. Pero su atractivo no era solo físico. Era confiable, compasiva y generosa. Tenía planeado un viaje aquel fin de semana. Estaba emocionada. Era alguien en quien cualquiera podía depositar su confianza. Por eso, cuando aquella noche dejó de responder mensajes y no regresó a casa, su familia sintió el peso del temor. Alrededor de las 10 de la noche, su padre le envió un mensaje. ¿Te recojo? Minutos después, recibió una respuesta inquietante desde su teléfono. No llames, no preguntes por qué. Ven a la escuela, por favor. Las palabras no le sonaban propias, y cuando llamó de vuelta, nadie contestó. Quienquiera que usara su móvil sabía exactamente lo que hacía. El agresor no era un extraño, era alguien que trabajaba con ella. El colegio estaba repleto de jóvenes entrenadores y estudiantes. Lily entrenaba natación y waterpolo, mientras él ejercía clases de hockey y cricket, particularmente por la tarde, cuando las actividades extracurriculares llenaban los pasillos de vida. Se llamaba Paul Tyson. A los ojos de todos era encantador, responsable y dotado para trabajar con niños, uno de los entrenadores más respetados. A finales de septiembre, Lily y él empezaron a coincidir más seguido.
Lo que comenzó como una amistad acabó volviéndose algo más profundo. Sus colegas notaron que reían juntos, compartían bromas, charlas, momentos de complicidad. Tenían un aire de competitividad mutua y alegría compartida. Lily nunca fue de las que se lanzaban rápidamente a las relaciones. Por eso el hecho de que comenzara con Paul indicaba cuánto confiaba en él. Paul parecía encajar perfectamente en su mundo. Trabajador, deportista, amable y bien familiarizado con el entorno escolar. Su familia escuchó hablar de él. Sabían que Lily veía a alguien del trabajo llamado Paul. Aunque no lo habían conocido en persona, verlo tan feliz les tranquilizaba. Ella se sentía así, emocionada, alegre, ilusionada. Esa clase de alegría en la que dices nosotros en vez de yo. En ese tipo de momentos, muchos bajan la guardia. Él la acompañaba hasta su coche después de entrenar. Le enviaba mensajes cariñosos, deseándole suerte antes de los partidos. Cuando la relación terminó 5 semanas después, nadie sospechó que algo estuviera mal. Las relaciones cortas ocurren. Para Lily fue inmerso en normalidad. No lo evitaba, no huía. Habían terminado como adultos y seguían trabajando juntos en el colegio. Se escribían mensajes, se saludaban sin tensión, coincidían en el campus. Todo lucía como siempre. Por eso ella jamás expresó preocupación abierta. Si alguien en St. Andrews debía describir a Paul Tyson, diría: inteligente, elocuente, simpático. Él había sido alumno del colegio y más tarde regresó como entrenador y coordinador de actividades. La transición fue orgánica. Ya conocía el personal, las rutinas, el funcionamiento del colegio. Su presencia era segura. El colegio confiaba en él para coordinar eventos y actividades fuera del horario regular. Proyectaba una confiabilidad que pocos cuestionaban. A sus amigos decía que estudiaba un máster en enseñanza y planeaba forjar un futuro prometedor en Australia. No era de los que salían mucho ni bebían de más. Tenía hábitos rígidos. Uno de sus compañeros de piso lo describía como alguien tan estructurado que resultaba casi predecible. Por eso, cuando inició una relación con Lily, muchos lo vieron como un buen equilibrio. Ella, extrovertida y ambiciosa. Él, tranquilo y estable. A simple vista todo encajaba. Pero aquello era solo una fachada. Bajo su rostro amable se ocultaba algo mucho más oscuro, algo que ni Lily sospechaba. Al principio no hubo gritos ni amenazas. Comenzó con preguntas casi inocentes. ¿Dónde estás? ¿Con quién? ¿Cuándo llegarás? Podían interpretarse como seguridad o cariño. Él decía cosas como: ya te extraño o solo quiero saber que estás bien. Pero Lily no era ingenua. Era segura, capaz e independiente. No era mujer que aceptara controlar su vida. Es fácil ignorar pequeñas banderas rojas cuando la persona se muestra arrepentida o cubre todo con encanto. Él le pidió que activara la ubicación en Snapchat como algo divertido, típico entre parejas. Ella no rechazó, porque no tenía nada que ocultar y no veía daño en eso. Pero poco a poco, aquello se volvió una herramienta de vigilancia. Él se molestaba si no respondía rápido o si tenía planes sin él. La rastreaba constantemente. Cada vez que ella intentaba marcar límites, reaccionaba con confusión, dolor o enojo. Para sus amigos, la cercanía de Paul podría parecer un poco excesiva, pero no alarmante al principio. Era intenso, sí, alguien que se enamoraba profundo y rápido. Lily había dejado claro que quería ir despacio. Valoraba su independencia, aunque también mandaba mensajes simples como: ¿cómo te fue? Pero Paul comenzó a desmoronarse. No toleraba sentirse excluido, perder control, verla con otros hombres, especialmente mayores. Cada rechazo lo hería más que una discusión. Para él, perder dominio sobre la situación o su imagen era insoportable. El punto de quiebre llegó cuando Lily celebró su 21º cumpleaños el fin de semana anterior. Ella salió con amigas.
Paul no fue invitado. Otra persona lo estuvo, alguien con quien ella había salido antes. Esa noche Paul cenó en otro lugar con amigos, pero no comió casi nada. Pasó gran parte del tiempo pegado al teléfono. No paraba de revisar el mapa de Snapchat, monitoreando su ubicación. Cuando Lily salió, él ya estaba cerca. La llevó a casa. Luego la buscó de nuevo. Casi no habló, solo la observaba. Algo en él ya había cambiado. Lily no admitió sentirse atemorizada en ese momento, pero luego confesó que la actitud de Paul la inquietaba. No era solo celos, era una tensión silenciosa que crecía con cada mirada, con cada gesto. El lunes hablaron en persona. Lily explicó que quería terminar la relación romántica, pero que podían seguir siendo amigos, colaborar profesionalmente. Fue respetuosa, clara, considerada. Paul pareció asimilarlo. Durante algunos días, todo pareció normal. En el colegio se comportaba cortés, le sonreía, actuaba como si no hubiera cambio. Pero tras esa máscara, algo burbujeaba. Paul había construido una imagen, tranquilo, inteligente, atractivo, y la persona para quien la había construido se estaba alejando. Paul no podía aceptarlo. En los días previos al ataque, pasó por la calle de Lily en 7 ocasiones. Sabía que ella estaba en casa, pero nunca tocó la puerta ni se acercó. Solo esperaba. Se quedó en su camioneta blanca alquilada, observando. Tomó fotos del entorno, anotó matrículas, identificó autos. Hizo un mapa mental de sus movimientos y rutinas. En el colegio, Paul se volvió silencioso. Pasaba horas extra en el gimnasio como si fuera su segundo hogar. Los días antes del ataque, las cámaras le captaron entrando repetidamente al área del baño sin razón aparente. Sus acciones se tornaron metódicas. Entraba, salía, practicaba entradas y salidas sin ser notado. En una ocasión colocó un cartel de limpieza en progreso afuera del baño discapacitado. Se fue unos minutos. Volvió 2 minutos después, mirando intencionalmente la cámara antes de entrar. Cada incursión se volvió más calculada. Llevaba un martillo escondido bajo su sudadera. Las grabaciones del día del crimen muestran que por la mañana había tomado un martillo del taller de un compañero. También tenía otro martillo en su coche, comprado días antes. A las 7:12 de la noche, Lily entró al baño del gimnasio para cambiarse antes del partido, con una expresión relajada, sin señales de temor. 2 minutos después, 7:14 de la tarde, Paul la siguió, aún con el martillo en mano. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. Lo que ocurrió detrás de aquella puerta se convirtió en una de las escenas criminales más escalofriantes de Sydney, aunque todo sucedió en segundos. Fue una tragedia irreversible. Paul lanzó un ataque despiadado, al menos 25 golpes hacia su cabeza y cuello con el martillo. Los expertos forenses creen que el número real pudo haber sido mayor. Las heridas fueron atroces, huesos totalmente destrozados. En sus brazos y manos se hallaron cortes. Trató de protegerse. Peleó hasta donde pudo, pero no hubo señales de agresión sexual. Fue un acto de control y castigo. Paul no huyó tras el ataque. Permaneció más de 1 hora junto al cuerpo, posiblemente limpiando el lugar o deliberando su próximo paso. A las 8:47 de la noche, finalmente abandonó el baño. Fue hacia su camioneta y condujo rumbo a Diamond Bay Reserve, un acantilado solitario preferido por sus vistas. Durante el camino, descartó uno de los martillos en un contenedor de basura. Ya cerca de medianoche, llamó al 0000, el número de emergencias australiano, reportando el hallazgo de un cuerpo y su ubicación. No dio su nombre ni explicaciones. Colgó. Minutos después, desde el teléfono de Lily, envió mensajes al padre. «No llames. Ven al colegio ahora, por favor». Cuando Jaime James devolvió la llamada, nadie respondió. Condujo hacia el colegio sin saber lo que le esperaba.
Lily no estaba allí. Ella ya no estaba. Tras hacer la llamada anónima al 0000, Paul estacionó cerca de las rocas de Diamond Bay. Dejó una mochila con ropa, un cepillo de dientes y un teléfono viejo, no el que usaba. Ni el teléfono habitual de Lily, ni el suyo, fueron encontrados jamás. Antes de irse, pagó 6 meses de alquiler por adelantado, como cerrando cabos sueltos. Para las 11:45 de la noche, apenas 3 minutos después de la última imagen de la cámara que lo mostraba, se había desvanecido en la oscuridad del acantilado. Las rocas tenían más de 30 metros de altura. El cuerpo de Lily fue encontrado a la mañana siguiente por trabajadores cercanos. Alrededor de las 8 de la mañana, los equipos de rescate llegaron y tardaron horas en recuperarlo. Ya por la tarde, la identidad fue confirmada. El responsable, Paul Tyson, el entrenador confiable y amable que había trabajado con Lily durante meses y que estuvo junto a ella pocas horas antes del crimen. Ambos ya se han ido. Los psicólogos describieron su conducta como un ejemplo clásico de control coercitivo. Lo que parecía cuidado era manipulación. Lo que parecía afecto escondía obsesión. Cuando la verdadera naturaleza de su comportamiento quedó al descubierto, ya era demasiado tarde. Lily jamás alcanzó a ver la imagen completa de lo que estaba sucediendo a su lado. Si este caso te ha impactado, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Publicamos casos reales todas las noches. Una estudiante desapareció misteriosamente de su propia casa en plena noche, sin dejar pistas. La policía inició de inmediato una búsqueda y pronto una cruda realidad comenzó a develarse. Paso a paso, los investigadores reconstruyeron la verdad, revelando una historia que conmocionaría a toda la nación. Eve Carson nació el 19 de noviembre de 1985 en Athens, Georgia. Desde una edad temprana, se distinguió por ser excepcionalmente diligente y enfocada. Durante la escuela secundaria, ocupó el puesto de vicepresidenta del Consejo Estudiantil, fue voluntaria en un hogar de ancianos y en un refugio para adolescentes maltratados. Trabajó como página congresional y ayudó en un laboratorio de investigación con células madre. Todo mientras aún era estudiante. Después de graduarse con honores, Eve asistió a la Universidad de Carolina del Norte, donde siguió una doble especialización en ciencias políticas y biología. Su excelente historial académico le valió una beca prestigiosa y rápidamente ascendió como líder del campus, asumiendo roles importantes en varias organizaciones estudiantiles. Y no se detuvo allí. Eve mantuvo sus esfuerzos de caridad e incluso enseñó ciencias en una escuela primaria. También viajó internacionalmente para trabajo voluntario, pasando un verano en Ecuador ayudando a médicos, estudiando un semestre en Cuba y uniéndose a un equipo de investigación en Egipto. Sin duda, Eve era una de las estudiantes más sobresalientes de su universidad. Tenía metas ambiciosas para su futuro y progresaba constantemente hacia ellas. Incluso antes de graduarse, había conseguido una oferta de trabajo de una empresa importante y planeaba comenzar su carrera poco después de obtener su título. En febrero, Eve tenía 22 años y estaba en su último año de universidad. En ese momento, vivía fuera del campus con un grupo cercano de amigos. En la noche del 5 de marzo, alrededor de la 1:30 de la mañana, sus compañeras de piso salían a una fiesta. Invitaron a Eve a unirse, pero ella declinó, eligiendo quedarse en casa para estudiar para sus próximas clases. Sus amigas se fueron sin ella y no regresaron hasta las 4:30 de la madrugada. Cuando sus amigas volvieron a casa, sintieron inmediatamente que algo andaba mal. La puerta principal estaba abierta de par en par y las luces interiores todavía estaban encendidas.
Sin embargo, Eve no estaba por ninguna parte, y tampoco su coche. No cuadraba. ¿Por qué saldría Eve en medio de la noche? ¿Y por qué dejaría la puerta abierta así? Intentaron llamarla, pero no contestó. Aún así, esperaban que hubiera surgido algo inesperado y que ella hubiera tenido que salir de repente. Así que esperaron, esperando que volviera. Pero para el día siguiente, Eve todavía estaba desaparecida. Fue entonces cuando una de las amigas de Eve decidió que era hora de contactar a la policía y reportarla como desaparecida. Después de escuchar los detalles, los investigadores compartieron algo escalofriante. Esa misma mañana, habían descubierto el cuerpo de una mujer joven, aunque su identidad aún era desconocida. Le mostraron a la amiga una foto de la víctima y al instante la reconoció como Eve. Resultó que alrededor de las 5 de la mañana, no mucho después de que Eve desapareciera, la policía había recibido una llamada de una mujer que vivía aproximadamente a 1 milla de la casa de Eve. La habían despertado abruptamente el sonido de disparos, seguido de un grito aterrador. Alarmada e insegura de lo que ocurría, llamó a las autoridades. Cuando los agentes llegaron, encontraron el cuerpo de una mujer joven tirado en el suelo. Sin identificación, sin teléfono, nada para ayudar con la identificación. Lo único que pudieron confirmar entonces fue que le habían disparado múltiples veces. Después de que la amiga de Eve confirmara su identidad, los detectives entrevistaron a sus compañeras de piso y reconstruyeron una línea de tiempo aproximada. A la 1:30 de la mañana, Eve estaba en casa estudiando, pero para las 5 de la mañana, su cuerpo fue encontrado a solo 1 milla de distancia. La pregunta apremiante se volvió: ¿cómo terminó allí? ¿Y quién estaba detrás? Dado que su coche faltaba, los investigadores comenzaron a sospechar un robo. Esta teoría ganó peso cuando un registro de su habitación reveló que su billetera y tarjetas de crédito faltaban, y tampoco se encontraron cerca del cuerpo. Los médicos forenses confirmaron que no había signos de agresión sexual, descartando eso como motivo. Revisando sus registros telefónicos, la policía vio que su última señal provenía de una torre de celular cerca de una carretera a las afueras del pueblo, pero el teléfono en sí nunca fue recuperado. Parecía que el asesino lo había tirado en algún lugar del bosque. Entonces, los detectives recibieron su primera pista significativa. Un coche que coincidía con la descripción del de Eve fue descubierto abandonado a solo unas millas de su casa. Las autoridades rápidamente enviaron el vehículo a forenses para toma de huellas dactilares y pruebas de ADN. Mientras tanto, los detectives hicieron otro descubrimiento importante. Los expertos forenses examinaron la computadora de Eve, la que usaba para estudiar, y encontraron que había estado activa hasta aproximadamente las 3:30 de la mañana. Esto indicaba que todavía estaba en casa durante al menos 2 horas después de que sus amigas se hubieran ido a la fiesta. Solo después de eso terminó de alguna manera a 1 milla de distancia, donde finalmente encontraron su cuerpo. Para entonces, la noticia del asesinato de Eve se había extendido por toda la ciudad, dejando su campus universitario en shock. Casi todos la conocían. Estaba profundamente involucrada en casi todas las organizaciones estudiantiles importantes. La comunidad no podía creer que se hubiera ido. Junto con el dolor, llegó una creciente sensación de miedo. La gente comenzó a temer por su propia seguridad, y la falta de pistas sólidas de la policía solo amplificó su ansiedad. Como resultado, los detectives fueron inundados con tips. Los estudiantes reportaban cualquier cosa remotamente sospechosa
con la esperanza de ayudar en la investigación. Sin embargo, a pesar de la afluencia de información, ninguna de las pistas acercó a las autoridades a resolver el caso. Entonces, los investigadores recibieron un avance crucial. Dado que parecía que el asesino había tomado las tarjetas de crédito de Eve, la policía examinó su historial de transacciones y lo que descubrieron fue significativo. Solo 18 minutos después de que Eve usara su computadora por última vez, alguien retiró $700 de su cuenta a través de 2 transacciones separadas. Los intentos de retirar más dinero fueron bloqueados debido al límite diario. El cajero automático utilizado estaba ubicado cerca de un centro comercial en las afueras del pueblo. Los detectives solicitaron inmediatamente las imágenes de seguridad y, como esperaban, obtuvieron una coincidencia clara. Las imágenes revelaron a un hombre sentado dentro del coche de Eve, usando su tarjeta en el cajero automático. En el asiento trasero parecía haber otra persona. Los investigadores sospechaban que podía ser la propia Eve, pero la calidad de la imagen era demasiado pobre para confirmarlo. Los expertos forenses intentaron mejorar el video para una vista más clara, pero sus esfuerzos no tuvieron éxito. Mientras tanto, la policía descubrió que el sospechoso había intentado usar la tarjeta de Eve en múltiples otros cajeros automáticos en la ciudad, aunque ninguna de esas máquinas estaba equipada con cámaras de vigilancia. Este patrón continuó hasta el 7 de marzo, cuando las autoridades recibieron otra alerta sobre un intento de retiro. Alrededor de las 12:30 de la mañana, el sospechoso se presentó en una tienda abierta 24 horas e intentó usar el cajero automático, pero el banco rechazó la transacción. Los agentes se apresuraron a la tienda, que estaba en un pueblo vecino, y esta ubicación sí tenía una cámara de seguridad funcionando. Al revisar las imágenes de esa noche, vieron a alguien intentando usar la tarjeta de Eve, pero con un giro sorprendente. No era el mismo hombre visto en el video anterior del cajero automático. Los investigadores ahora tenían que considerar la posibilidad de que más de una persona estuviera involucrada en el asesinato de Eve, o que el asesino le hubiera pasado su tarjeta a un cómplice. Intentaron identificar al segundo sospechoso, pero como antes, las imágenes de vigilancia eran demasiado granuladas para hacer una coincidencia clara. Así que los detectives recurrieron al público en busca de ayuda, liberando ambas imágenes de las cámaras de seguridad a los medios, con la esperanza de que alguien pudiera reconocer a los individuos. Dado que el caso ya había atraído una atención generalizada en la comunidad, la estación de policía pronto se inundó de tips. Sin embargo, ninguna de estas pistas acercó a las autoridades a aprender al asesino de Eve. Todo cambió el 12 de marzo, cuando un informante anónimo se presentó con una pista prometedora. La persona que llamó afirmó reconocer al hombre en el segundo video de vigilancia de la tienda y lo identificó como Diario Atwater. Los detectives comenzaron a investigar los antecedentes de Atwater y descubrieron algunos detalles preocupantes. Con solo 21 años, ya tenía un extenso historial criminal que incluía múltiples arrestos por robo, agresión, delitos de drogas y otros crímenes. Aunque había cumplido tiempo en la cárcel, también había sido liberado anticipadamente en varias ocasiones. También descubrieron que solo 2 días después del asesinato de Eve, Diario debía presentarse en la corte por portar una pistola mientras estaba en libertad condicional. Las autoridades revisaron fotos policiales antiguas de Atwater y las compararon con las imágenes de la tienda, confirmando el sorprendente parecido.
estaba claro que tenían a la persona correcta. Además, se enteraron de que Diario vivía cerca de la tienda, lo que llevó a los detectives a ir directamente a su residencia. Durante el interrogatorio, Diario negó cualquier participación en el asesinato, pero el video de vigilancia proporcionó motivos suficientes para llevarlo bajo custodia. Mientras continuaba la investigación, la policía descubrió que Diario se comunicaba frecuentemente con un joven de 17 años, llamado Lawrence Lovett, quien ya tenía sus propios antecedentes penales a pesar de su corta edad. Cuando los detectives revisaron la foto policial de Lawrence, lo reconocieron inmediatamente como la persona que conducía el coche de Eve en el primer video del cajero automático. Sin embargo, a diferencia de Diario, Lawrence resistió el arresto, atrincherándose dentro de su casa, lo que obligó a las fuerzas del orden a llamar al SWAT. Cuando finalmente lo capturaron, Lawrence también negó cualquier participación. Ambos sospechosos fueron entonces acusados y mantenidos bajo custodia, a la espera de juicio. Como ninguno estaba dispuesto a cooperar, los investigadores se volcaron a construir su caso por otros medios. Los datos de los teléfonos celulares revelaron algo significativo. En la noche del asesinato de Eve, los teléfonos de ambos sospechosos se conectaron a una torre de celular cerca de su vecindario, a pesar de que vivían en una ciudad diferente. Los detectives sospechan que Diario y Lawrence eligieron a Eve al azar, simplemente buscando a alguien a quien robar y notando que estaba sola en casa tarde en la noche. Según los retiros de los cajeros automáticos, parece que la obligaron a conducir con ellos a varios lugares, donde ella les entregó su tarjeta. Después de alcanzar el límite de retiro diario de $700, la llevaron a un área boscosa, en las afueras del pueblo, donde finalmente la asesinaron. Dada la brutalidad del crimen, los fiscales declararon su intención de buscar la pena de muerte para Diario. La situación de Lawrence era más compleja. Dado que Lawrence era menor de edad, la pena más dura que enfrentaba era la cadena perpetua. Conscientes de que la evidencia podría no ser lo suficientemente fuerte por sí sola para asegurar una condena, los fiscales hicieron una oferta calculada a Diario: declararse culpable a cambio de eliminar la amenaza de la pena de muerte. Diario aceptó el trato y confesó que él y Lawrence salieron esa noche planeando cometer un robo y ganar dinero rápido. Explicó que Lawrence lo había llamado, sugiriendo que se fijaran en alguien del campus universitario. Mientras conducían por un vecindario, notaron a Eve a través de una ventana de su casa, y fue entonces cuando actuaron. Armados con sus pistolas, irrumpieron y la obligaron a entrar en su propio coche. Luego condujeron a varios cajeros automáticos intentando retirar la mayor cantidad de dinero posible. A lo largo del calvario, Eve les rogó que la dejaran ir, prometiendo que no diría una palabra. Ella solo quería llegar a casa. Pero ellos tenían otros planes. Según Diario, decidieron matarla porque había visto sus caras a pesar de que ellos nunca intentaron ocultarlas. Finalmente, la llevaron a una calle desierta y le dispararon múltiples veces con 2 armas. Diario también compartió algo profundamente desgarrador. Justo antes de matarla, Eve les pidió que rezaran con ella. En lugar de mostrar misericordia, la mataron a tiros fríamente. En abril de 2010, 2 años después del asesinato, Diario fue declarado culpable. Gracias a su declaración de culpabilidad, el juez lo sentenció a cadena perpetua en lugar de la pena de muerte, más 30 años adicionales. Después del veredicto, Diario se dirigió a los padres de Eve, se disculpó por sus acciones
y admitió que merecía el castigo que recibió. Mientras tanto, Lawrence se negó a declararse culpable, y su juicio comenzó en diciembre de 2011. A pesar de los intentos de su abogado por probar su inocencia, la confesión de Deario, junto con la abrumadora evidencia, llevaron a que Lawrence fuera declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Pero su historia no terminó allí. En 2013, el Tribunal de Apelaciones del Estado revocó la sentencia de Lawrence, refiriéndose a un fallo separado que consideraba la cadena perpetua sin libertad condicional para delincuentes juveniles excesivamente dura e innecesaria. En consecuencia, se le concedió un nuevo juicio. Esta vez, Lawrence fue más locuaz, diciendo a la corte que todos cometen errores e insistiendo en que no era el monstruo que la gente creía. A pesar de esto, mostró poco remordimiento genuino, y finalmente el juez lo sentenció nuevamente a cadena perpetua. También es importante mencionar que Lawrence era sospechoso en otro caso espeluznantemente similar. En enero de 2008, solo meses antes del asesinato de Eve, un estudiante de 29 años sufrió un allanamiento y fue asesinado en su apartamento. Tras el asesinato, se retiró dinero de la cuenta de la víctima en varios cajeros automáticos de la ciudad. Sin embargo, las autoridades nunca obtuvieron pruebas suficientes para vincular a Lawrence con ese crimen, y los cargos finalmente fueron retirados. El caso de Eve no solo captó la atención nacional, sino que también provocó un cambio significativo. En febrero, los legisladores de Carolina del Norte promulgaron una nueva ley que introdujo penas más severas y procedimientos más rigurosos para las personas involucradas en delitos relacionados con pandillas. Esta ley entró en vigor el 1 de diciembre y se aplica a todos los crímenes cometidos a partir de esa fecha. La legislación fue inspirada directamente por la tragedia que le sucedió a Eva. En su universidad se estableció una beca en su honor y se creó un jardín conmemorativo en el campus para preservar su memoria. En febrero de 2009, uno de los amigos cercanos de Eve se convirtió en finalista en American Idol. Mientras actuaba en el escenario, compartió cómo la muerte de Eve lo motivó a arriesgarse y presentarse a la audición. Expresó que sin Eve nunca habría encontrado el coraje o la determinación para perseguir su sueño. Si este caso te ha parecido fascinante, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Publicamos videos de casos criminales todas las noches. Hasta la próxima, manténganse alerta, manténganse vigilantes.